El tribunal estaba repleto de murmullos contenidos, conversaciones en susurros que se disipaban en el aire cargado de expectación. Las paredes de madera oscura absorbían el murmullo como si el recinto mismo contuviera la respiración. Solo la luz fría y despiadada de los fluorescentes iluminaba el rostro de los presentes con una claridad cortante, resaltando cada gesto, cada mirada furtiva, cada tic nervioso. En el centro de todo, con la arrogancia impregnada en su postura, se encontraba el oficial Daniels. Su uniforme estaba impecable, sin una sola arruga, y su placa reflejaba la luz con un brillo casi desafiante. Mantenía la barbilla en alto, su expresión de superioridad intacta. Se sentía cómodo en este lugar. Después de todo, había estado aquí muchas veces antes, testificando contra hombres y mujeres que nunca tuvieron oportunidad de luchar contra su palabra. Hombres y mujeres con el infortunio de ser negros en Milnosam, una ciudad donde la ley solo protegía a ciertos tipos de personas. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Para Daniels, aquel día era como cualquier otro. Se ajustó las mangas con parsimonia, sin siquiera preocuparse por la mujer que estaba al otro lado de la sala. Solo otro caso, otra persona que no significaba nada, pero algo era diferente. La mujer que acababa de humillar en plena sala de juicio no reaccionaba como las demás. No bajó la cabeza, no titubeó, no se mostró temerosa ni suplicante. Su mirada era fija, cortante, como si viera más allá de lo que él pretendía mostrar. Una mirada que lo hizo fruncir el ceño apenas un segundo antes de recuperar su expresión condescendiente. El silencio en la sala se intensificó. Algunas personas observaban de reojo la interacción. Un juez levantó levemente la ceja, atento. Algo estaba fuera de lugar. Daniels no toleraba aquella sensación. Era una cuestión de principio. Había un orden en el mundo, y él estaba en la cima de esa cadena. Siempre había sido así. Se aclaró la garganta y dio un paso al frente, asegurándose de que su sombra cayera sobre ella. Su tono de voz salió áspero y autoritario. «Siéntese, señora». Ella no se movió. Daniels sintió un leve ardor en la nuca. Algo en su postura le resultaba peligrosamente incorrecto. No era normal. No tenía miedo. Frunció el ceño y elevó la voz, dejando claro quién estaba al mando. «Le dije que se siente». La mujer siguió en pie con las manos firmemente cruzadas frente a ella. No hubo miedo en su rostro, solo control. Y entonces, con una calma imperturbable, metió la mano dentro de su chaqueta. El estómago de Daniel se contrajo. Su instinto se activó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, preparando sus músculos para actuar. Había visto ese movimiento muchas veces. Sabía lo que significaba. Alcanzó su cintura, listo para lo peor. Pero entonces lo vio. En lugar de un arma, lo que la mujer sacó de su chaqueta fue un distintivo. La sala entera quedó en silencio absoluto. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniels. Su visión pareció reducirse por un instante, como si todo a su alrededor se difuminara, dejando solo aquel objeto que ahora brillaba bajo las luces del tribunal. No podía ser. La mujer levantó la barbilla y cuando habló su voz fue clara, firme, como el filo de una navaja. «Oficial Daniels, mi nombre es Jefa René Carter, y desde esta mañana soy su nueva superior». Se podría haber escuchado el sonido de un alfiler cayendo. El estómago de Daniels se revolvió con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No podía ser. El mundo que él conocía se tambaleó. Un segundo de silencio absoluto. Luego, un estallido de murmullos ahogados sacudió la sala del tribunal como una ola. Algunos testigos se inclinaron hacia adelante como si no hubieran escuchado bien.
Otros intercambiaron miradas de incredulidad, susurrando entre dientes. La jueza, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, dejó caer levemente su martillo, pero ni siquiera intentó restaurar el orden. Nadie estaba preparado para esto, pero quien más impacto sintió fue el propio Daniels. La mente del oficial se negó a procesarlo al principio. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor ensordecedor. Jefa Carter. ¿Su superior? La boca se le secó. No, esto no estaba pasando. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Daniels retrocedió un paso sin darse cuenta. Un reflejo involuntario. Sus ojos se deslizaron al distintivo que Carter sostenía en su mano. Lo observó con desesperación, casi esperando que fuera falso, que fuera un truco. Pero no lo era. El metal brillaba con una autoridad irrefutable. Un pequeño cosquilleo de pánico se apoderó de su nuca, aunque se obligó a mantener la expresión fría. Respira, piensa, contrólate. Perdón, logró decir, su voz más ronca de lo esperado. La jueza entrecerró los ojos. Oficial Daniels, repitió Carter con una serenidad casi provocadora. Desde esta mañana soy la nueva jefa de policía y tengo algunas preguntas sobre su historial. El golpe fue brutal, no físico, pero devastador de una manera en la que Daniels jamás había experimentado antes. La sala de juicio ya no se sentía como su terreno seguro. El suelo bajo sus pies parecía ceder lentamente. Se aclaró la garganta. Enderezó los hombros. No podía permitirse verse débil. Con todo respeto, señora, dijo con una sonrisa falsa, cargada de veneno. No entiendo qué relación tiene este juicio con mi historial. El comentario pretendía recuperar el control. Siempre había usado el tono condescendiente como un arma, como si pudiera menospreciarla con las palabras correctas, pero Carter no se inmutó. Todo tiene relación, respondió sin pestañear. Una chispa eléctrica recorrió la sala. Daniels sintió algo extraño, una incomodidad creciente, una sensación de que ya no era el depredador en la sala, sino la presa. Carter giró levemente la cabeza y chasqueó los dedos. Una puerta se abrió al fondo. Dos oficiales ingresaron con una carpeta gruesa en las manos. Carter la tomó y sin apartar los ojos de Daniels, la dejó caer sobre la mesa de la jueza con un sonido seco y fuerte. Daniels no necesitó verla para saber qué era. Este es un informe detallado de los últimos 5 años, dijo Carter, abriendo la carpeta con calma. Denuncias, quejas de ciudadanos, registros de fuerza excesiva. El estómago de Daniels se apretó. 5 años. Y aquí, continuó Carter, el caso que me interesa especialmente, un documento fue deslizado hacia la jueza. Daniels no necesitó verlo. Sabía cuál era Jamal Brown, el chico que había arrestado 6 meses atrás, el chico que había golpeado, que había fabricado cargos en su contra, el chico que Carter había venido a liberar. El sonido de la sala se convirtió en un ruido lejano. Daniels sintió un calor espeso subiendo por su cuello. Quería hablar, quería gritar que esto era un circo, que Carter no tenía derecho a exponerlo así, pero no podía, porque, por primera vez en su vida, alguien con poder estaba mirando directamente dentro de su oscuridad. Y lo peor era que no podía hacer nada para detenerlo. El golpe de realidad cayó sobre Daniels como un mazo pesado, perforando cada grieta de su fachada de seguridad. Durante años había dominado esa sala, testificando con la certeza de que nadie se atrevería a cuestionarlo. Era intocable, pero ahora, por primera vez en su vida, sintió que el control se le escurría entre los dedos. El informe sobre la mesa parecía latir como un corazón expuesto. Cada página era un testimonio de su corrupción,
un rastro de papeles que, si se tomaban en serio, no solo lo harían perder su placa, sino que lo harían caer más hondo de lo que jamás había imaginado. La jueza tomó el documento con calma, ajustándose las gafas mientras deslizaba la mirada por las primeras líneas. Su ceño se frunció apenas, y ese gesto mínimo encendió una alarma en la mente de Daniels. No, esto no podía estar pasando. Tragó saliva y sintió el sudor acumulándose en la nuca. Tenía que recuperar el control. Con todo respeto, su señoría, dijo, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Esto es ridículo. Un intento desesperado de desacreditar mi servicio. Su voz sonaba fuerte, segura, falsa. Carter ni siquiera se molestó en responder. Se limitó a sostener su mirada, una expresión ilegible en su rostro. La jueza, sin embargo, sí respondió. Oficial Daniels, su tono era seco, calculador. Lo que tengo frente a mí es una acumulación de denuncias por mala conducta y uso excesivo de la fuerza. Algunas de ellas han sido ignoradas deliberadamente. ¿Puede explicarme por qué? Daniels sintió que su pulso se aceleraba. Señoría, comenzó con un tono más bajo. Los oficiales en la calle tomamos decisiones en cuestión de segundos. Decisiones que las personas en esta sala jamás entenderían. Era un argumento que había usado antes y siempre funcionaba. Pero esta vez la jueza entrecerró los ojos y giró el documento para que todos lo vieran. Aquí hay un patrón claro. Oficial, el 90% de sus detenciones han sido de hombres negros. El 75% de ellas resultaron en un uso documentado de la fuerza. Un nuevo murmullo recorrió la sala. Esta vez no eran solo los espectadores. Incluso los abogados y otros oficiales presentes parecían desconcertados. Daniels sintió la presión en su pecho aumentar. Sus pulmones parecían encogerse. Respira. Contrólate. No pueden tocarte. Es una coincidencia estadística, replicó, con firmeza. Carter dejó escapar un leve suspiro y deslizó otro documento sobre la mesa. Entonces, explíqueme esto. Daniels no quería mirar, pero lo hizo. El nombre en la parte superior del papel hizo que la sangre en sus venas se congelara. Jamal Brown. La jueza frunció el ceño al leerlo. El caso de Jamal Brown es interesante. Daniels sintió su mandíbula apretarse con fuerza. No podían traer eso de vuelta. No podían traerlo de vuelta porque él ya lo había enterrado. El joven fue arrestado por asalto a la propiedad privada y posesión de drogas, dijo Daniels con rapidez, intentando adelantarse. Cargos legítimos, su señoría. La jueza levantó la vista. No exactamente. Daniels sintió como un escalofrío subía por su espalda. Carter inclinó la cabeza levemente y en un tono tranquilo pero letal dijo: «Porque tenemos pruebas de que las drogas fueron colocadas en su bolsillo antes del arresto». Daniels se quedó completamente inmóvil. No. Eso es imposible, dijo, su voz perdiendo fuerza por primera vez. ¿Es imposible? Carter dejó otro sobre en la mesa. Porque aquí tenemos una grabación de vigilancia de un negocio cercano a la escena. El aire se volvió espeso en la sala. Daniel sintió un sudor frío recorrer su espalda. Si lo tenían en video, estaba acabado. ¿Podemos mostrarlo?, preguntó Carter a la jueza. La jueza dudó por un segundo antes de asentir. Un asistente del tribunal encendió la pantalla. Daniels sintió que su pecho colapsaba. El video comenzó a reproducirse. Las imágenes eran borrosas, captadas desde una cámara de seguridad de baja calidad. Pero los movimientos eran claros. Un hombre con uniforme azul oscuro
La palabra policía, impresa en la espalda, se inclinaba sobre un joven esposado. Y entonces se veía el momento exacto en que el oficial deslizaba una pequeña bolsa en su bolsillo. Una ola de gasps se expandió por la sala. La jueza dejó escapar un suspiro de decepción. «Oficial Daniels», comenzó con un tono más severo. Pero Daniels no escuchaba nada. Su mundo se había reducido a un solo pensamiento. «Estoy jodido». Daniels apenas escuchaba lo que se decía a su alrededor. Su cuerpo permanecía rígido, pero su mente giraba a una velocidad frenética, buscando salidas, excusas, algún argumento que le permitiera invalidar aquella prueba. «No pueden hacerme esto, no a él». No después de tantos años. Por encima de la confusión, sintió que alguien lo observaba con intensidad. Levantó la vista, y allí estaba ella. Renee Carter, inmutable, segura, victoriosa. Daniels sintió un calor de rabia subirle por el pecho. ¿Quién demonios se creía que era? Pero la furia no podía opacar la realidad. Estaba contra la pared. En toda su carrera, siempre había tenido una salida, siempre había alguien dispuesto a cubrirlo, un fiscal que perdía evidencia, un jefe que cerraba los ojos, un colega que falsificaba un informe. Ahora, por primera vez, no podía ver ninguna de esas rutas de escape. Necesitaba actuar. Rápido. Respiró hondo y forzó una expresión más serena. Si quería salir de esta, tenía que recuperar el control. Se giró hacia la jueza con una media sonrisa, como si aquello fuera solo un malentendido burocrático. «Señoría, con todo respeto, no veo cómo una grabación de mala calidad pueda probar una acusación tan grave». Carter ni siquiera parpadeó. «Tenemos la grabación original», dijo con una calma calculada. «Y el análisis forense digital ya confirmó que no ha sido manipulada». Daniel sintió un pinchazo de pánico en el estómago. «¡Mierda!». La jueza se inclinó hacia adelante. «Oficial Daniels, la evidencia en su contra es seria. Antes de tomar una decisión, haré un receso de 15 minutos para revisar estos documentos con más detalle». Golpeó su mazo contra la mesa. «Se suspende la sesión». La sala estalló en murmullos. Daniels no esperó. Se giró y salió del tribunal lo más rápido que pudo, sin parecer desesperado. «No, no, no». Caminó con pasos largos por el pasillo, ignorando las miradas, su mente trabajando en automático. Tenía que hacer una llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de su contacto en la comisaría contestara. «Daniels, tenemos un problema». Su voz salió en un murmullo apretado. «Carter tiene algo contra mí. Necesito que hagas lo que sea necesario para asegurarte de que esto no llegue más lejos». Un silencio incómodo. Daniels frunció el ceño. «¿Me escuchaste? ¿Sí? Entonces, hazlo». Otra pausa. Y luego, la respuesta que le hizo sentir un escalofrío helado en la columna. «No puedo ayudarte, Daniels». El oficial sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué?». Se detuvo en seco en el pasillo. «¿Qué demonios quieres decir con que no puedes ayudarme?». El hombre al otro lado del teléfono suspiró. «Mira, hermano, las cosas cambiaron. Carter no es como los demás. No se va a detener». Daniels apretó el puño. «¿De qué demonios hablas?». «Hay periodistas revisando viejos casos tuyos. La fiscalía está considerando abrir nuevas investigaciones». Daniels sintió cómo el miedo lo envolvía como una red invisible. «Escucha, solo necesito que desaparezcan algunos archivos. Tienes acceso, ¿cierto?». «No puedo hacer eso. Es demasiado tarde». Daniels sintió un temblor en los dedos. «Hijo de puta». El otro hombre bajó la voz. «Te cubrimos durante años, pero esto es más grande de lo que crees. Ahora estás solo». Daniels apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió dolor en los dientes. «Vas a arrepentirte de esto». «Espero que tú también», dijo el hombre antes de colgar.
Daniels se quedó quieto, con el teléfono aún pegado a su oído, escuchando el tono muerto de la línea. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La red de protección que lo había mantenido a salvo durante años se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y esta vez no había nadie que viniera a salvarlo. Daniels sintió que la desesperación lo carcomía desde adentro, como una infección lenta y corrosiva. Había perdido el control. No podía permitirlo. Su mano temblorosa guardó el teléfono en su bolsillo mientras sus pasos lo llevaban automáticamente al baño del tribunal. Empujó la puerta con fuerza y se apoyó contra el lavabo, dejando que el agua fría corriera por sus manos. Piensa, piensa. Miró su reflejo en el espejo. Por primera vez no vio a un hombre intocable. Vio a alguien atrapado, alguien acorralado. Si no podía confiar en sus aliados dentro del sistema, tendría que recurrir a otra táctica: la prensa. Había reporteros afuera, desesperados por un escándalo. Si lograba controlar la narrativa antes de que Carter pudiera exponerlo públicamente, podría inclinar la balanza a su favor. Tomó aire y salió del baño con una nueva estrategia en mente. Cuando cruzó las puertas principales del tribunal, la luz de las cámaras lo cegó momentáneamente. Un enjambre de periodistas se abalanzó sobre él, micrófonos y grabadoras extendidas como lanzas. «Perfecto. Oficial Daniels», llamó una reportera. «¿Qué opina de las acusaciones en su contra?» Daniels fingió una sonrisa amarga. «Esto es una cacería de brujas». Los periodistas se agolparon aún más cerca. ¿Está negando las pruebas presentadas por la jefa Carter? Daniels sacudió la cabeza y suspiró, como si estuviera decepcionado, como si él fuera la víctima. He servido a esta ciudad durante años. He protegido a sus ciudadanos. He arriesgado mi vida en innumerables ocasiones. Y ahora, de repente, se me acusa de crímenes sin fundamento. Un murmullo de interés recorrió la multitud. ¿Está diciendo que todo esto es un montaje? Daniels asintió con firmeza. Esto es político. Carter quiere hacer un espectáculo público, usarme como un símbolo para su agenda. Pero yo soy inocente. Las cámaras parpadearon. Daniels sentía que recuperaba el control. Les estaba dando una historia. Él no era el villano. Era la víctima. ¿Entonces afirma que los cargos en su contra son falsos?, insistió otro periodista. Daniels endureció la mirada. Díganme algo. ¿Cuántos de ustedes han hablado con los verdaderos criminales que arresté? ¿Cuántos de ustedes han escuchado mi versión de los hechos antes de asumir lo peor? Algunas miradas se desviaron incómodas. Daniels apretó los puños. Sí, así se jugaba este juego, controlando la percepción. Lo que están viendo es una manipulación, una emboscada mediática. Pero yo no me dejaré destruir. Más cámaras giraron en su dirección, más micrófonos se acercaron. Justo lo que necesitaba, pero entonces, entre la multitud, vio algo que lo hizo tensarse. René Carter, parada en los escalones del tribunal, observándolo. Sin expresión, sin rabia, solo expectante. Daniel sintió que algo se retorcía en su estómago. ¿Por qué no estaba deteniéndolo? ¿Por qué lo dejaba hablar? No pudo evitarlo. Algo en su expresión lo inquietaba, como si ella supiera algo que él no, como si ya hubiera ganado. Daniels se refugió en su auto, cerrando la puerta de golpe. Tenía que actuar rápido. Agarró su teléfono y marcó otro número. Alguien que todavía le debía favores. La línea sonó varias veces antes de que una voz masculina contestara. «Daniels, ¿qué demonios quieres? Necesito que elimines algo de los archivos internos», susurró, mirando a su alrededor. El hombre soltó una carcajada seca. «¿Estás loco? Carter ya pidió que todo fuera duplicado. No hay forma de borrarlo». El estómago de Daniels se hundió. «No puede ser». «Sí, puede». Ella lo anticipó todo.
Daniels sintió un ardor subirle por la garganta. Carter lo había rodeado. De pronto, un golpe en la ventanilla lo hizo sobresaltarse. Cuando giró la cabeza, la vio. Renee Carter, de pie, junto a su auto, con una orden de arresto en la mano. El corazón de Daniels martilló en su pecho. La puerta se abrió de golpe. Un oficial lo sacó del vehículo, lo giró y le puso las esposas en las muñecas. La voz de Carter fue fría, precisa. Oficial Daniels está arrestado por manipulación de evidencia, abuso de autoridad y encubrimiento criminal. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena. Daniels sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si el suelo lo absorbiera. Su mundo se derrumbaba en tiempo real. Los oficiales lo escoltaron escaleras arriba mientras la multitud gritaba preguntas y los periodistas apuntaban sus cámaras. Esto no estaba pasando, no a él. Intentó girar la cabeza buscando a alguien. Cualquier persona que pudiera ayudarlo, pero solo vio rostros fríos, miradas distantes. Los mismos aliados que antes lo protegían, ahora lo abandonaban. Y en lo alto de las escaleras vio a Carter mirándolo por última vez, no con rabia, no con satisfacción, con determinación. Daniels bajó la cabeza. Su reinado había terminado. El tribunal estaba abarrotado. La prensa había tomado cada centímetro del recinto, ansiosa por transmitir cada detalle del juicio que en pocos meses se había convertido en un símbolo de lucha contra la corrupción en la fuerza policial. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber desde dónde nos estás viendo. Comenta aquí abajo. Daniels, sentado en el banquillo de los acusados, ya no era el hombre arrogante de antes. Su uniforme de gala había sido reemplazado por un traje barato, arrugado por las horas de espera. Su rostro, una vez seguro y desafiante, ahora estaba marcado por ojeras profundas y una tensión apenas contenida en su mandíbula. La jueza entró a la sala y todos se pusieron de pie. Daniels sintió un sudor frío recorrer su espalda. Este era el momento. La jueza se sentó y comenzó a revisar los documentos frente a ella. Luego alzó la mirada. Hoy estamos aquí para evaluar la culpabilidad del exoficial Daniels, dijo con voz firme. Se le acusa de múltiples cargos, incluyendo abuso de autoridad, manipulación de evidencia, encubrimiento de crímenes y agresión indebida. Un murmullo se extendió por la sala. Daniels se removió en su asiento. Su abogado, un hombre con expresión tensa y sin demasiado interés en la causa, se inclinó hacia él. «Mantén la calma», murmuró. Pero Daniels no podía mantener la calma. Todo se estaba derrumbando. El fiscal se puso de pie. «Señoría, la Fiscalía presentará pruebas contundentes de la conducta criminal del acusado, incluyendo grabaciones de video, testimonios de víctimas y reportes internos que demuestran un patrón sistemático de abuso de poder». Daniels apretó los dientes. No, esto no estaba pasando. Se giró ligeramente hacia la zona reservada para los espectadores, y allí la vio, Renee Carter, sentada en la primera fila, con las manos cruzadas sobre su regazo. Su mirada era firme, calculadora. No estaba disfrutando esto. No era personal, era justicia. Daniels apartó la vista. Se sintió expuesto, como si Carter pudiera ver cada uno de los crímenes que había cometido, cada mentira, cada amenaza, cada persona a la que había destrozado sin consecuencias. La fiscalía llamó a su primer testigo, Jamal Brown. Daniels se tensó. El joven caminó hasta el estrado con una expresión de determinación. El mismo chico al que había arrestado y golpeado. Se sentó y el fiscal se acercó. «Jamal, cuéntanos qué sucedió el día en que el oficial Daniels te arrestó». El joven tomó aire y habló con claridad.
Yo no había hecho nada, solo estaba caminando a casa. De repente, él apareció y me acusó de llevar drogas. Intenté explicar que no era cierto, pero hizo una pausa. Sus manos se apretaron sobre su regazo. Me empujó contra la pared, me golpeó y luego vi cuando sacó algo de su bolsillo y lo metió en el mío. Un susurro se extendió por la sala. Daniels sintió un nudo en el estómago. ¿Estás diciendo que el oficial Daniels plantó la evidencia?, preguntó el fiscal. Sí, dijo Jamal sin dudar. La jueza golpeó el mazo contra la mesa. Orden en la sala. Daniels sintió la sangre hervirle en las venas. Era un mentiroso, un mocoso que quería arruinarlo. Pero cuando alzó la vista, notó algo inquietante. Las personas en la sala le creían. Los rostros de los espectadores, los miembros del jurado, la prensa, incluso algunos oficiales de policía sentados en la parte trasera. Todos lo estaban viendo como el criminal. Por primera vez, él era el delincuente. La fiscalía continuó llamando testigos, civiles que habían sido acosados, colegas que habían visto su conducta abusiva pero nunca hablaron por miedo. Cada testimonio era un clavo más en su ataúd. Daniel sintió cómo su respiración se volvía pesada. Esto no era solo un juicio, era una ejecución pública. Horas después, cuando las declaraciones terminaron y los argumentos finales fueron expuestos, la jueza se dirigió a Daniels con una mirada severa. Señor Daniels, ha sido hallado culpable de todos los cargos. Daniels sintió que el aire lo abandonaba. La jueza continuó. Por los delitos de abuso de poder, manipulación de evidencia y agresión, esta corte lo sentencia a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El sonido del mazo golpeando la madera selló su destino. La sala estalló en murmullos. Los periodistas corrieron a escribir la noticia. El oficial intocable, el depredador del sistema, había caído. Daniels no pudo moverse. El mundo se sintió borroso. 25 años. Su vida se había acabado. Los guardias se acercaron para ponerle las esposas. En su último momento de libertad, alzó la vista una vez más. René Carter seguía en su asiento. No sonreía. No había júbilo en su rostro. Solo la certeza de que había hecho lo correcto. Daniels bajó la cabeza. Lo sacaron del tribunal entre cámaras y flashes, gritos y susurros. Y con cada paso que daba hacia su celda, supo que Carter tenía razón. La justicia había llegado. Días después, el caso de Daniels aún dominaba los titulares. Las noticias hablaban de reformas en el departamento de policía, de investigaciones abiertas contra otros oficiales corruptos. El sistema que lo protegía estaba en llamas. En su celda, Daniel se sentó en la litera con la mirada vacía. Todo había cambiado. Fuera de la prisión, René Carter caminó por los pasillos de su oficina. Su teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Uno cayó, pero hay más. La lucha apenas comienza. Ella exhaló lentamente. Sí, esto solo era el comienzo. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.